la conferencia. Quiero darle las gracias y la bienvenida a todos, en especial a nuestro conferencista, el doctor Óscar Tamés. Él es politólogo e historiador y un gran hermano, además de un gran amigo. Queridos hermanos, pues bienvenidos sean todos. Querido hermano Óscar, tenéis la palabra, podéis comenzar vuestra linda y bella conferencia. Gracias, mi hermano. Trataré de ser lo más breve posible para dar más espacio a la interacción, como me gusta hacerlo. Si me permites compartir pantalla, Sí, está habilitado, mi hermano, para que así pueda ser. el anfitrión, a ver, Sí. me sigue inhabilitado. A ver, convertir en anfitrión. Ah, ahí está. Ya eres A ver, ahí está. ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. La idea, les digo, me iré lo más rápido posible, con el interés de poder eh, dejar más espacio para la interacción. Esta conferencia la impartí en su momento en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística a nivel nacional, hace ya 3 años, y a nombre, perdón, a nombre de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia también. Por eso los logos que conserva la presentación. En ese entonces yo era presidente de la Sociedad Nuevo Leonesa de Historia, Geografía y Estadística, y por aquí iniciamos con una imagen, la primera imagen disruptiva en la portada. Para alguna gente parece inadecuado poner a un Vidaurri tan grande, tan superior físicamente hablando. El mensaje psicológico es de un hombre superior físicamente hablando solamente contra un chaparrito morenito y el otro muy blanco desde su tez. Pero eso es lo que vivimos y eso es lo que sucedió con dos personajes que la única interacción que tuvieron fue de 12 minutos en su vida, y eso provocó que la historia de nuestro país se cambiara por completo. Si estos dos personajes hubieran seguido otra ruta y no la del desencuentro, México habría tenido una historia distinta. Y ahorita veremos por qué. Eh, la pugna, ¿cómo estábamos? ¿Qué sucedía? Bueno, pues México se mantenía dividido entre tres visiones políticas. Los monarquistas, que los libros de texto le dicen los conservadores; los liberales republicanos monarquistas, que son parte de los conservadores; y los liberales republicanos demócratas, que es lo que los libros de texto dicen liberales. Así es que los conservadores eran monarquistas y liberales republicanos monarquistas, y los republicanos eran, perdón, o liberales eran republicanos demócratas. ¿Qué se disputaba en el país? Democracia o monarquía. Y los monarquistas luego dicen abandonaron a Maximiliano. ¿Lo abandonaron quiénes? Estos, los liberales republicanos monarquistas, porque Maximiliano, luego nos dice la historia, era liberal y quería a los indígenas, como si querer a los indígenas es ideología política. Era monarquista absolutista y lo vamos a ver. Las reformas liberales demócratas de la Constitución del 57 exacerbaron las divisiones. Si bien no es una constitución verdaderamente federalista, no es una gran constitución, sí la del 57 trae grandes beneficios, y más aún las reformas del 59 al 61, 62 por ahí. Las reformas a la Constitución son las que verdaderamente son liberales, no tanto la Constitución. Yo le he dicho a los amigos, busquen en Google Constitución del 57, por ahí van a encontrar el texto, y busquen la palabra Estado o estados. Si recuerdo bien, aparece solamente 2 veces y solamente para prohibiciones. Los estados no pueden esto, los estados están impedidos de esto.
Eso no es federalismo. México era visto como un botín estratégico por los europeos. México estaba a merced del expansionismo norteamericano. Nuestras disputas internas nos dejaron débiles a merced del expansionismo gringo y el desarrollo industrial de Europa. Éramos una de las casillas del juego a turista, donde los jugadores eran los gringos, Inglaterra, Francia y España. Y nosotros éramos una de las casillas de botín para estas potencias. Nuevo León y el noreste en general eran estratégicos para los grupos nacionales. La cercanía, al perderse Texas, Nuevo León nunca va a ser frontera sino hasta finales del siglo XIX, pero tenía cercanía con la frontera. La frontera era de Coahuila y era de Tamaulipas, pero había un personaje que medía un 80 y tantos, blanco, güero, estilo gringo, fornido, que tenía el control del noreste. Era de Lampazos, Nuevo León, y se llamaba Santiago Vidaurri. Él, al nuestro gobernador, si ustedes revisan las fuentes, habrá autores que digan es que era liberal, es que era conservador, es que no. Era cuando conozcan a la gente del noreste, aún a la actual, entenderemos que somos pragmáticos. La gente busca la solución, busca la respuesta y muchas veces dejas a un lado los conceptos ideológicos. Hablo en el siglo XXI, con mayor razón en el siglo XIX, donde el interés de los nuevoleoneses era que no te acabaran las haciendas, los caballos y las mujeres, en ese orden. Haciendas, caballos y mujeres, los indios empujados por Estados Unidos, los apaches y los comanches, que habían sido empujados por Estados Unidos hacia el sur. Entonces tenía sus propios intereses. Esta era la región. Aquí tenemos a Tamaulipas, aquí tenemos a Coahuila, Celeste, Nuevo León. Obviamente que no es tal cual la geografía, en la repintada algo no me quedó del todo bien, pero es una referencia y esto es Texas. Así es que espero que no haya hermanos de Coahuila porque luego se me van a ofender, pero desde Miguel Ramos Arizpe, que lejos del federalismo buscaba el separatismo, la región noreste siempre estuvo al pendiente del interés separatista, porque Nuevo León, Coahuila eran atravesados por la Sierra Madre Oriental, que impedía prácticamente la comunicación con el resto del país. Si estos 4 estados se hubieran quedado juntos, hubieran sido una supernación. ¿Por qué? Tenían comunicación con Estados Unidos, tenían comunicación con México y tenían salida al Golfo de México, es decir, el mercado con Europa. Así es que bien pudo haber sido una nación, que era lo que mucha gente pensó, y en la época de Juárez y Vidaurri, Vidaurri lo pensó y lo intentó. ¿Qué sucede? ¿Y qué va a pasar? ¿Por qué Francia logra meterse a México? Porque en Estados Unidos empieza la guerra de secesión. Vean, estos Estados Unidos y los estados libres, los de verde, los esclavistas y los estados donde se podía tener esclavos. ¿Dónde estuvieron la guerra de secesión? Los de rojo contra los de verde. Prácticamente estos eran esclavistas y por un momento intentaron generar su propia república. Situación que aprovechó Santiago Vidaurri. ¿Qué pasaba con México? Santiago Vidaurri en los 50 se la jugó con los liberales. Es más, antes que el plan de Ayutla, Santiago Vidaurri dijo no a Santana y el gobierno centralista. Santiago Vidaurri es el héroe del gran ejército del norte,
¿Quieren escuchar nombres importantes del Ejército del Norte? Ignacio Zaragoza, Mariano Escobedo, Jerónimo Treviño, Francisco Naranjo, todos nuevoleoneses. El caso de Ignacio Zaragoza, nacido en Texas, avecindado en Coahuila, pero criado y enamorado en Nuevo León, en Monterrey. Entonces era regiomontano por arraigo. Todos lo eran nacidos aquí, además de él por arraigo. Les decía, había un interés por formar una nación independiente, sumando a Texas, que se acababa de unir a Estados Unidos, y era una superpotencia. Había más riqueza en estos 3 estados del noreste, sin contar a Texas, que en muchos momentos en el resto de la República. Juárez llega muriéndose, él y su familia muriendo de hambre, a Monterrey, a Nuevo León, cuando se entrevista con Vidaurri. Hace poco vi una foto de la tumba de la familia Juárez, donde está él, Margarita y algunos de sus hijos. 4 o 5 hijos se le murieron antes de los 2 años. Y en esa etapa de la que estamos hablando ahorita, prácticamente se le murieron, al menos el nacido en Monterrey, de hambre. Eso es terrible, pero eso era lo que se vivía. En Nuevo León, ya ahorita, gracias a Dios, no sucede, pero se traficaban productos diversos, entre ellos el algodón y armas. Lo que les decía del ejército confederado, del ejército del norte, perdón, grandes personajes que lo formaron. ¿Cuáles eran las diferencias? Ya estuvimos hablando un poquito del contexto. Gobierno pobre Juárez, gobierno rico Vidaurri. A él lo apoyaba Lincoln, que traía su propia guerra, y Lincoln a él, y apoyaba a los secesionistas, a los confederados, al general Lee y a los duques de Hazard, digo yo en broma. Enfrentaba a los conservadores y enfrentaba los ataques de indios. Eran más criminales los ataques de indios que los de conservadores. Tenía Juárez un gobierno débil contra un gobierno fuerte. Juárez era un liberal convencido, un gran líder, eso no debemos perderlo de vista, por eso triunfó. Y Vidaurri era un pragmático, él no tenía ideología. Recuerden que la ideología tiene que ver con las logias masónicas durante el siglo XIX, y las logias se arraigan hasta 1880 en Nuevo León. Así es que no hay la gran ideología. Perseguido por los franceses y por Maximiliano Juárez, y Vidaurri va a terminar aliado de Maximiliano y del Imperio francés conservador. Juárez, traicionado por su equipo cercano. A mis amigos de Aguascalientes, de Zacatecas, les duele esto, pero González Ortega traicionó a Juárez, terrible. Debió haber sido pasado por el pelotón. Y Vidaurri, ladino que era, engañó a Juárez durante el año 63. Ese año 63 es el peor para la historia de Juárez. Derrotado, acorralado en San Luis. De San Luis el 22-25 de diciembre tiene que salir hacia Saltillo a buscar en Monterrey el apoyo de Vidaurri, que le había estado dando a tole con el dedo, como coloquialmente decimos. Terrible Vidaurri la forma en que se comportó con Juárez. Aquí algo de la correspondencia. Juárez le decía, oye amigo, mándame armas, cabrón, mándame apoyo, necesito. Y Vidaurri, no hombre, ¿qué crees, presidente? No he podido, cabrón. Literal, esas cartas, tómenle pantallazo porque a las que voy a presentar, es que no me vas a creer, pero con el peso de las armas se quebró la rueda de la carreta y no hay madera con la cual hacer otra rueda. Y luego, no hombre, es que los arroyos se crecieron y no permiten que pasemos. Y no son WhatsApp, era correspondencia que se tardaba un mes en llegar, el otro contestaba y otro mes de regreso. Luego, bueno, ya te lo voy a mandar, presidente. Pero ¿qué crees, güey? Se me quebró
el acero de una de los, de la carreta, digamos, del atravesaño, y no hay fierro, no hay acero con el cual volverlo a hacer. Imagínate todo el año del 63 sufriendo. Y luego todavía le dice, pero déjame que yo gaste el dinero de la aduana. Y Juárez, no jodas, ese es dinero federal. No, déjame que yo lo gaste y te ayudo. O sea, se portó después después de haber sido un gran impulso a los liberales, que no apoyó a los liberales, estaba en contra del centralismo porque quería autonomía del Estado. Luego decimos, fue liberal, apoyó liberales. No, él jugaba su propio juego. Sí, aquí le dice Vidaurri el 18 de enero del 63, ahí te van armas, no te apures. Luego el 21 de enero del 63, ya estando para marchar los carros que las llevaban, las armas, y al empezar a moverse, se rompieron las llantas de algunos de ellos, cosa que yo no esperaba. En vista de la prueba que de antemano había hecho y que comuniqué a usted, tal accidente que echó por tierra mi propósito me tiene molesto siendo imposible repararlo. ¿A poco no es madreada? Perdón por el buen francés, pero como es Maximiliano, uno de los actores, de repente se me sale el francés. ¿A poco no es una madreada terrible la que le está dando a Juárez? El otro que está acorralado y esperando esas armas. Por haberse desllantado las ruedas y no haber hierro con qué enllantarlas de nuevo, tal vez el único medio para transportarlas sería amarrarlas en un trozo de madera, tipo hacer una camilla y estirarlas. ¿A poco no es una madreana? ¿Sí? ¿Qué le dice Vidaurre nuevamente? A pesar de la prueba que se hizo, no he podido, las llantas se reventaron. Ya estamos a febrero. Marzo. Desde luego se tendría necesidad de ejes, ruedas, etcétera, etcétera. Transportes ligeros. ¿Qué le contesta Juárez? Del señor Bustamante recibí su apreciable del 21 del pasado, que se sirve recomendarme que atienda a este señor su negocio de armas. Le dice, oye, pues dígale a Bustamante que le meta lana federal a las armas y sí se las mando. Lean el segundo amarillo. Veremos de dónde sacamos lana. Juárez tenía los zapatos agujerados. ¿De dónde iba a sacar dinero? A Juárez le autoriza a disponer de contribuciones federales para comprar las armas. En mayo, medio año casi transcurrido. Finalmente, y así se la va a pasar todo el 63. Aquí tuve que crecer a Juárez para que ya no se me enojara todo el mundo. Sale el 22, a otros autores dicen que el 25, el 22 de diciembre del 63 sale a Saltillo. Llega a mediodía del 9 de enero del 64 a Saltillo. Llega, se está bajando del carruaje y recibe carta de Doblado, Chávez y González Ortega, gobernadores de Aguascalientes, y Guanajuato, creo, y Zacatecas. Doblado, Aguascalientes, Zacatecas, González Ortega. ¿Qué decía la carta? González Ortega era el ministro de guerra y eran sus generales. Señor presidente, renuncia a la presidencia y acepte lo que nos ofrece Maximiliano, los huesos que nos ofrece. Usted renuncie y yo me asumo la presidencia para negociar con Maximiliano los puestos que nos ofrece. ¿Merece o no ser pasado por las armas?
En la historia nacional oficial, el único que queda como traidor y villano es Santiago Vidaurri, pero son peores estos con lo que le hicieron, porque estos estaban con él de su lado. Finalmente, el 11 de febrero del 64, llega a Santa Catarina, municipio pegado a Monterrey, y el 12 de febrero se da la entrevista del desencuentro. ¿Cuánto dura esa entrevista? 12 minutos. A ver, no te conoces, presidente, con el gobernador, los dos importantes, poderosos. Los dos, vaya, Vidaurri había sido candidato a presidente. No se conocen y tu charla dura 12 minutos. En la actualidad no es así. Y hay comunicación virtual. Imaginemos en ese entonces, quiero imaginarlo ríspida. Por eso hice hincapié en el aspecto físico. Vidaurri alto, poderoso, empoderado, fuerte, le sacaba más de 50 centímetros aproximadamente de altura a Juárez. Pues bueno, creo que la prepotencia y la vanidad le ganaron. Sale de la oficina donde se reúnen y el hijo de Vidaurri, Indalecio, persigue e intenta asesinar a Juárez. Llega a Santa Catarina y de ahí otra vez a Saltillo, y en Saltillo ordena que destituyan al gobernador, y es cuando toma Monterrey como sede de la presidencia por unos meses. Aquí nacería, creo que se llama José, uno de sus hijos que moriría de hambre. Entonces, este es el gran momento del desencuentro. Un poquito aquí la línea del tiempo. La dejo para que la puedan ver. No se puede quedar en Monterrey y tiene que salir rumbo a Chihuahua. Para entonces, Vidaurri era tan poderoso en el 56 y 57 que pidió que le dieran el estado de Coahuila para gobernar Nuevo León, Coahuila. Venustiano Carranza no nació en Coahuila, nació en el estado de Nuevo León, Coahuila. Y en 1864, Juárez, en un acto de autoridad, los separa nuevamente. Vidaurri, que había huido, regresa a Monterrey y ahí aceptará ser parte del gabinete de Maximiliano de Habsburgo. Mientras tanto, Juárez sigue en su huida porque el norte era el más seguro para él en ese momento. Juárez es un estratega. Estratega, cuando digo estratega, es militar, un estadista, un gran político, un internacionalista y un diplomático. Así como era de chaparrito, alguien decía, no hay damas en el grupo. A ver, alguien decía que así como era de chaparrito, no se ponía faldones porque se le veía algo más. El personaje era verdaderamente admirable. Juárez nunca usó pistola. Juárez nunca disparó un arma en combate, jamás estuvo al frente del combate, y todos los grandes militares del siglo XIX le rendían pleitesía. Por ahí hay momentos donde González Ortega le dice, no, presidente, me voy a ir para tal lado a combatir. Dice, no, no, te vienes a San Luis, proteges la zona, bla, bla, así, así, porque si no nos van a derrotar. Y salió todo como él decía. Era estratega el hombre. Era estadista, tanto que con todas esas carencias pudo derrotar
al ejército francés, circunstancias de por medio, pero lo derrota junto con los ejércitos monarquistas mexicanos. Era internacionalista y diplomático. Cuando le responde a Maximiliano, esa carta está magnífica. Esta conferencia está muy basada en correspondencias. Cuando le responde a Maximiliano y le dice: a la goma, cuate, tú no eres el jefe del Estado mexicano, soy yo, porque somos una república, bla, 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 bla. Vidaurri, por el contrario, era pragmático, proimperialista. Él era regionalista. Miren, por ejemplo, los que vivimos, las regiones que vivimos exacerbados regionalismos me entenderán. Todavía en la actualidad hay estados, regiones de estados que vivimos exacerbado regionalismo. Nuevo León se sigue viendo. Pues imagínense en ese momento a Vidaurri. Fue ministro de Hacienda con Maximiliano y luego lo hacen ministro de Hacienda, Marina y Guerra, poco antes de ser arrestado Maximiliano. Finalmente va a ser arrestado el 8 de julio, días después de que muriera Maximiliano fusilado, y es fusilado en un juicio sumario. Lo fusila Porfirio Díaz. Y alguien dice: no, pues es que ¿por qué lo mataron así? Las explicaciones que yo he encontrado son dos. Vidaurri creyó que podía escapar sin someterse al amnisticio, obviamente para luego volverse a fortalecer, y lo pesca Porfirio Díaz, que ya tenía intereses en la presidencia, y donde Vidaurri era un rival duro de vencer. Así es que, como dicen en mi rancho, matando el perro se acabó la rabia. Esa es una hipótesis, no es un dato histórico, pero una hipótesis que puede tener fuerza. Había ese interés de una nación independiente y había esto que ya les he dicho de los ejércitos del norte. La parte internacional, ¿qué papel juegan? Francia viene y se mete a México después de haberse metido en Chile, si recuerdo bien, porque él tenía interés en detener el expansionismo norteamericano. ¿Qué decía la doctrina Monroe? América para los americanos. No más que en la definición de los gringos, los americanos solo eran ellos. Nosotros somos mexicanos y el otro es bolivariano y el otro es no sé qué. O sea, América era para ellos y estaban en ese proceso expansionista. Y Francia se mete a México con el interés de detenerlo y Estados Unidos apoyando al presidente Juárez para echar fuera a los franceses. Y eso explica por qué los gringos celebran, eso explica muy bien por qué los gringos celebran la batalla de Puebla. Maximiliano es convencido por Almonte, Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, y todo el mundo: ¿cómo el hijo de Morelos, conservador? No, no era conservador, era un liberal monarquista que creía que la mejor forma de gobierno era la de una monarquía, pero era liberal. Entre el 61 y 62 se discute la conquista de México. Inglaterra y España se retiran, pero Francia ataca entre el 82, el 62 y 63. Vean, Juárez sale de la Ciudad de México el 31 de mayo. Vean todo el tiempo que estuvo pidiendo armas. El imperio empieza en junio del 64 y es emperador Maximiliano desde ese momento hasta el 15 de mayo del 67.
Entre el 64 y el 67 hubo dos gobiernos, el monarquista y el republicano. Hay quienes dicen que los dos gobiernos eran liberales. No. Juárez era liberal, nacionalista, demócrata y Maximiliano era monarquista. Se decía constitucional, pero a la hora de hacer sus leyes era solo él y nada más él quien las dictaba. Cuando lo arrestan el 15 de mayo del 67, va a recibir un juicio y es ejecutado el 19 de mayo del mismo año, gracias a la ley de enero de 1862, la ley del 25 de enero, que no fue hecha para él porque él no existía en el tablero político mexicano, y fue hecha para que todo aquel que traicionara al gobierno fuera acusado de traidor a la patria, y fue lo que hizo él al imponerse como gobernante. Maximiliano Masón, no. Hay pruebas, se le hizo un reteje y una serie de pruebas más que demostraron que él no era masón. Es que era liberal, no, no era liberal. Es que protegía a los indios. Bueno, pues sí, sí tenía algunas disposiciones en favor de los indios, aún incluso mejor que las de Juárez, pero eso no lo convierte en liberal. Juárez le perdona la vida por un juramento entre masones. Yo siempre digo que qué padre es esto y qué pena que otros como Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles no hubieran conocido ese juramento, aunque fueran altos grados del escocismo. Mariano Escobedo entra en juego, ¿por qué? Porque es el nuevoleonés que va a participar en las dos conquistas que sufre México después de la de España. Él es el que coordina el fusilamiento de Maximiliano, sus momentos más difíciles entre el 15 y el 21 de mayo, porque él escribió a Juárez, le decía, presidente, si lo va a matar ya y si no, lo que sea, porque tengo miedo que las tropas se me vendan. Les están ofreciendo dinero y de un momento a otro se me pueden vender. No me quiero sentar en los zapatos de él. Nuevo Leonés, nacido en un municipio al sur del estado llamado Galeana, de la pléyade de nuevo leoneses del siglo XIX, y un mexicano de excepción, que luego habría que abundar por qué Sóstenes Rocha y él no se impusieron frente al autoritarismo de Porfirio Díaz. Muchas gracias, mis hermanos. Voy a dejar de compartir. Gracias por escucharme y quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, queridísimo hermano Oscar. Excelente conferencia, muy dinámica, muy nutrida. Muchas gracias. Queridos hermanos, ¿alguien gusta hacer alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre la magnífica conferencia que nos regaló nuestro queridísimo hermano Oscar? Toda confianza, pueden abrir su micrófono. Adelante, mi hermano Daniel Reyes. Daniel. Muchas gracias. Desde San José, California, Logia Friendship Lodge 210. Una pregunta, ¿no se tocó el punto de que la Iglesia Católica tuvo que ver durante todo este periodo? ¿Por alguna No lo razón no se tocó? abordo, no lo abordo porque en el pasaje llamado Desencuentro entre Juárez y Vidaurri, nada tiene que ver la iglesia. Incluso meses después de este desencuentro, ya la iglesia empieza a abandonar a Maximiliano. Maximiliano es el hombre más solo del mundo porque es invitado por los monarquistas mexicanos, por la iglesia, porque siendo un católico recalcitrante,
pues pondría en marcha los preceptos católicos, y apoyado por el emperador Napoleón III, sobrino, que ya sabemos que no era sobrino, porque es un desliz de la señora, pero bueno, sobrino de Napoleón Bonaparte, quien lo apoyó a llegar. Sin embargo, cuando empieza a proponer algunas ideas de conciliación con los liberales republicanos para meter en paz al país, la iglesia se le enoja. Se le enojan Almonte y otros monarquistas conservadores, llamados así, y finalmente el tiro de gracia se lo da Napoleón III cuando requiere de las tropas porque en Europa está perdiendo la batalla y necesita recuperar a sus soldados. Por eso no lo mencionamos, porque realmente en este pasaje, entre 1863 y 67, ya la Iglesia Católica no juega como tal un papel preponderante. Gracias. A usted. Si hubiera alguna otra pregunta, mi querido Mario Mex, un gusto saludarte hasta la bella y blanca Mérida. Bueno, yo no es pregunta porque está bastante completa la información. Saludos, estimado Oscar, y solamente agradecer la información, los datos muy necesarios aquí en Yucatán. También vivimos una historia parecida en el siglo XIX con el separatismo. Incluso pues hay una bandera que quedó y que, por cierto, de manera reciente aquí el Congreso local, yo creo que de forma infortunada reconoció esa bandera como ya un símbolo propio del Estado, pero no entienden el origen de ese separatismo que tiene que ver también con que la oligarquía yucateca no quería el centralismo, no querían pues, aportar a la nación mexicana. Entonces ahí tenemos una historia parecida con el norte del país. Y muchas gracias por tu participación, estimado Oscar. Y saludos a todos, a Agustín, a todos los queridos miembros de la Fraternidad Universal. Y creo que hay otros hermanos de Yucatán igual conectados. Ahí les mando un cordial saludo. Así está Rabel, está Marco, otros hermanos. Y a todos, saludos desde Mérida. Estamos acá a la espera de las noticias por el huracán. Por el huracán, pues la verdad no quise hacer la mención porque te vi en el grupo y nunca sabe uno cómo lo toma el hermano, pero sí, eran grupos separatistas, el noreste, el sureste, lo que es la península, y luego teníamos por Chiapas, Jalisco, tenían también su corazoncito separatista. Fueron varios los grupos, no se diga allá donde está mi hermano en la California, pues el corazoncito autonomista latía con fervor. Es decir, éramos las orillas queriendo agarrar nuestro propio rumbo contra el centro que pugnaba por la consolidación. Hace unos días di una charla sobre Fray Servando y este mismo Miguel Ramos Arizpe y cómo Fray Servando pugnaba precisamente por ese federalismo moderado, porque lo otro iba a romper el país como sucedió en esto que estamos viviendo. Acá estuvo la República de la Sierra Grande, la República de Río Grande, la República de la Sierra Madre, dos intentos separatistas similares al de ustedes, que también tuvo su bandera y que, bueno, si somos honestos, entiendes los regionalismos. Mira, concretamente el caso nuestro, y luego me voy al de Yucatán. Acá no había nada que te apoyara el centro y estaban los combates contra los indios que migraban del norte hacia el sur muy fuertes. Ustedes también de alguna manera como península quedaban aislados y tener comunicación con el centro de la República era eterno. Allá incluso por las lagunas, digo, sí, las lagunas que se forman en algunas zonas que dificultan. Entonces, de alguna forma tratas de entender porque
pues sí la estaban difíciles, o sea, no. Yucatán tenía más comunicación con Guatemala, con Belice, con Inglaterra, con Cuba, por las cercanías, más comunicaciones hacia el exterior, tenía más comunicación hacia el exterior que con el centro de la República. Y cuando eso sucede, pues es inevitable el pensar en la autonomía. Más allá, digo, no los justifico, estoy tratando de explicar cuál era el contexto para entender el por qué pudieran diferentes lugares. Gracias por tu aporte, mi querido hermano. ¿Alguien más, mis queridos hermanos, que desee hacer alguna pregunta, alguna aportación al bello trabajo que nos regaló nuestro querido hermano Oscar Tamés? Pueden activar su micrófono con toda confianza, levantar su manita. Pues bueno, alguna etapa de mi vida fui maestro y me preocupaba que no hubiera preguntas, porque solo hay dos razones: o todo quedó muy bien entendido o todo no se entendió. Y generalmente en los grupos eras tan malo para la clase que nada se entendía. Espero haya sido de utilidad y de aporte la charla. Muy agradecidos, querido hermano Oscar. Siempre nos dejas un excelente sabor de boca y nos dejas mucho trabajo también para seguir purgando por ahí en las... Mira, nuestro querido hermano Daniel. Daniel. Adelante, querido hermano Daniel. Puedes Fue activar. accidentalmente, pero gracias por la charla. Acá en Estados Unidos sí es cierto que el día 5 de mayo se festeja más que el día 16 de septiembre o el 20 de noviembre, pero creo que eso es también por lo que acá le llaman el chicanismo, son la gente que viene a trabajar en el campo. Y César Chávez fue una persona determinante de cómo hubo un cambio sociológico acá en California, que fue precisamente aquí en San José, California, donde empezó la llamada huelga de la uva. Y aún así, mañana precisamente, Dolores Huerta, que fue su compañera en la campaña, está abogando en el Sacramento para que ofrezcan aseguranza dental a los trabajadores del campo. Así que acá la lucha toda continúa para nuestra gente. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Gracias, y sí. Y les digo, el origen tiene que ver que Estados Unidos, como no, recordemos que hay presidentes que en la Casa Blanca han hecho fiesta mexicana el 5 de mayo. Se debe a que esa batalla a ellos les dio un respiro contra el avance francés en esa revolución, en esa guerra interna, y México detuvo a los franceses. Ese es el gran agradecimiento que han tenido como norteamericano, amén de lo que bien señala mi hermano, de pues todo este fervor de los hermanos indocumentados, pasaporteados, residentes, de la cultura mexicana, donde, por ejemplo, tenemos estados que hay más zacatequenses en Estados Unidos que en el estado, por dar una referencia. En el estado de Zacatecas hay 1.200.000, hipotético, de habitantes, y zacatecanos radicando en 400, para que tengamos referencia. Claro que hay un fervor mexicano en muchas zonas derivado. Gracias. Muchas gracias, querido hermano Oscar. Pues muy agradecido con tu apoyo, con tu compromiso y con la bella conferencia que nos regalas hoy. Te agradezco muchísimo. También a todos mis queridos hermanos que tuvieron la oportunidad de compartir y coincidir la noche de hoy con todos nosotros, también les agradezco.
Recordarles también que por ahí vamos a estar informando, tanto en el grupo de WhatsApp como en la página, las siguientes conferencias que vamos a tener. Nos van a restar, hasta ahorita tenemos 3 confirmadas más, aparte de la de nuestro querido hermano Oscar, para este mes. Entonces, poco a poco, conforme amarremos bien el tiempo y la fecha, los vamos a estar informando. Les agradezco muchísimo y les deseo una excelente noche y una mejor semana.